Les vamos a abrir un Sócrates para saber si estas definiciones quedaron claras. Les voy a pedir el favor de entrar a Sócrates. Recuerden al salón de siempre. JF, FV. Unen y esperar que lance la primera actividad. La actividad que voy a lanzar es esta. Y listo, yo creo que ya pueden empezar. Su nombre. Y comienzan. Hay siete preguntas que corresponden a estas siete relaciones. La relación 1, la 2, la 3, la 4. Aquí dice la relación entre quién y quién va. No hemos puesto flechitas solamente porque no sabemos si son funciones o no, entonces son relaciones. Y la pregunta es si esas relaciones son funciones o no. Cada pregunta es, dígame si esa relación para usted no es una función, si es una función y es parcial o si es una función y es total. ¿Cuál de esas marcaría para cada uno de esos casos? Eso es todo lo que tienen que hacer. Revisar cada uno de los casos y decir si son o no son funciones. Hoy tengo 24, 24, no he saludado a algunos de los que llegaron al final, los voy a saludar. Saludo a Carlos Daniel, a Alexis, a Hassen, a Brian, a Emanuel, a Michael, a John Alejandro y a Andrés López. Bienvenidos, muy bien. Me encanta que estén todos por aquí hoy. Pero entonces, por favor, traten de loguearse al Sócrates para que puedan hacer esos ejercicios con todos. Pues tengo 23 en la clase y hay 17 aquí en el Sócrates. Eso. Lo único que tienen que hacer es entrar al Sócrates e ir respondiendo cada una de estas preguntas diciendo si ustedes creen que la relación que está en la pregunta es una función o no. Y las relaciones son estas 7 relaciones. La relación 1 es entre enteros, que dice que un entero está relacionado con otro si la resta entre los dos es par. La segunda es entre enteros también, que dice que un entero está relacionado con otro si el primero es igual al segundo o el primero es igual a la es igual a menos el segundo. La tercera es entre naturales, que dice que están relacionados A con B si A divide a B. La cuarta es entre reales, que dice que dos reales están relacionados si la multiplicación entre los dos da 1. La quinta es entre naturales, que dice que dos naturales están relacionados si el primero al cuadrado es igual al segundo. La sexta es entre enteros, que dice que están relacionados si el primero al cuadrado es igual al segundo. Y la séptima es entre reales positivos, que dice que están relacionados si el primero al cuadrado es igual al segundo. Las tres últimas parecieran la misma relación, la diferencia son quién es el dominio y quién es el codominio. Vamos avanzando. Y les recuerdo, les voy a entregar aquí a la mano la definición de función. Una relación es función si es unívoca y es total si todos los elementos del dominio les corresponde uno del codominio y es parcial si hay alguno que no está relacionado con alguien. Pero todos están relacionados solo con uno si es función. Si en alguna de estas relaciones algún elemento del dominio está relacionado con varios del codominio, entonces esa relación no es una función. Y
Son las tres opciones de respuestas que tienen aquí. O es función total, o es función parcial, o no es una función. Eh, Profe, qué pena. ¿Cuál es que es la diferencia entre una función total y una parcial? O sea, la total, todos los elementos de la relación pues están relacionados con el otro elemento de allá, ¿no? Y Entonces, para la parcial, ¿cómo es? sí, eh, las funciones totales, a cada elemento del dominio le corresponde uno del codominio. Las funciones parciales puede, puede haber elementos del dominio que no estén relacionados con nadie. O sea, pues, en este ejemplo, en este ejercicio, está el ejercicio aquí, entre estas 7 hay unas que son totales y unas que son parciales. No siempre podemos determinar a un elemento del dominio, podemos relacionar un elemento del dominio con uno del dominio. Puede que para ciertos elementos no estén relacionados con nadie. En ese caso decimos que es parcial. Si todo elemento del dominio está relacionado con alguien, decimos que es total. No sé si respondí tu pregunta, José Luis. Sí, profe, muchas gracias. Veo que se va completando la tablita en progreso, ¿cierto? Puntuación. Hay alguien que contestó todavía muy bien. Fíjense que no son preguntas tan fáciles, pareciera fácil, pero no está tan fácil desde que hay varios que contestan todas, pero que miren que solamente el 57, el 29% de sus respuestas son correctas. Luego, tenemos que mirar bien esas nociones. No es difícil saber si algo funciona o no, simplemente hay que entender bien la propiedad. Estos chulitos son personas que ya terminaron, pero de todos los que ya terminaron todas las respuestas, hay uno con todas las respuestas correctas, uno que falló en una y el resto fallaron en muchas más. Entonces, tenemos que mirar bien eso eh, para mejorar el entendimiento de esta definición. Entonces, vamos a empezar a mirar uno por uno los casos. El primer caso es la relación 1, que dice que A está relacionado con B, son entre enteros, ¿no? A está relacionado con B. Es importante el dominio de las relaciones y el codominio, porque decimos que es total si todos los elementos del dominio están relacionados con alguien. Entonces, es importante saber cuál es el dominio para saber si hay alguno que no, o algunos que no, o si todos sí. Y entonces, y es importante el codominio porque la relación dice algo está relacionado con algo si, ya, si tal cosa pasa. Entonces, puede que alguien puede que no haya nadie con el que eso suceda, entonces el elemento del dominio no está relacionado con nadie común. En este caso dice un conjunto, una relación, un elemento está relacionado con otro si A menos B es par. O sea, la relación, dos enteros están relacionados si el primero menos el segundo da par. Entonces, eh, vamos, hay cosas que es importante siempre hacer, es entender las relaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué elementos estarían en R1?
O sea, R1, si yo quisiera decir, bueno, empezar a escribir elementos de R1, ¿quién me dice una pareja que está relacionada por R1? Alguien que me comparta una pareja que esté relacionada con R1, una pareja de enteros. 4 y 2. 4 y 2. Muy bien, 4 está relacionado con 2, ¿por qué? Porque 4 menos 2 es par, perfecto. ¿Quién me dice otro? 6 y 4. 6 y 4, muy bien. ¿Cierto? Y por ejemplo, 1 y 1. O no sé, 5 y 1. 5 menos 1 da 4. O menos 3 y 3, por ejemplo. Menos 3 da menos 6, que es par. Y así, bueno, así habría muchos. Listo, perfecto. Ya entendimos la relación. Entonces la pregunta es, todos los elementos, todo entero está relacionado con alguien. Entonces, uno podría decir que sí, porque, por ejemplo, todo entero está relacionado consigo mismo. Porque si yo tengo A relacionado con A, porque A menos A es 0 y 0 es par. Entonces, todo elemento está relacionado consigo mismo. Pero es una función unívoca, es una relación unívoca, o sea, es una función. Es una función. ¿Qué dirían? Entonces, uno tiene solo dos posibles respuestas, o sí o no. Si uno dice que no es función, es porque entonces debe haber alguien del dominio que está relacionado con más de uno del codominio. Entonces, vamos a ver qué me dicen aquí. Santiago dice no. Entonces, Santiago dice no, ¿por qué? Entonces, cuando uno dice no es función, tiene que decir por qué. Es decir, ¿quién? Dígame un caso en donde alguien esté relacionado con varios del codominio. Por ejemplo, Por 4, 2, ejemplo, 4 menos 4, 2. 2, 4, 2, 4 y 4. Por ejemplo, también, muy bien. Entonces ya Pablo Rodrigo escribió, no sé quién fue Santiago, tal vez el que habló, entonces 4 2 y 4 menos 2 4 4 y 4 2. O sea, hay muchos, exactamente, Brian, cada entero puede estar relacionado con infinitos del codominio. Pero si yo les preguntara en un examen, diga, ¿por qué no es función? Ustedes tienen que dar un caso de uno que esté relacionado con dos. Puede que esté relacionado con infinitos, pero no me sirve que escriba, no, es que hay algunos que están relacionados con infinitos. Eso no me sirve porque no me he dicho cuál. Entonces, es que, por ejemplo, el 4 está relacionado con el 2 y el 4 con el menos 2. Ya con dos con dos con que está relacionado es suficiente. Así 4 está relacionado con infinitos, no es función porque está relacionado por lo menos con 2. Si estoy relacionado con 3, pues peor que no es función con 4. Y es verdad que en este caso todo número está relacionado con infinitos números. Un par está relacionado con todos los pares y un impar está relacionado con todos los impares. Luego, es cierto que en este caso no es función porque hay muchos casos, eh, muchos elementos, ninguno cumple con estar relacionado solo con uno, pero cuando yo quiero mostrar que algo no es función, solo es dar un casito, uno de todos esos infinitos casos que hay, como aquí me están diciendo 4, 2 y 4 menos 2. Entonces, en este caso, muy bien, uno diría, no es una función. Pasemos al segundo. El segundo, la relación 2, que dice A es igual A está relacionado con B si A es igual a B o A es igual a menos B. Entonces, A está relacionado con B si A es igual a B o A es igual a menos B. Entonces, de nuevo, uno puede ponerse a escribir relaciones, elementos de la relación para entenderlo. Esto no es que uno las tenga que hacer, pero así uno dice quiénes son los que están relacionados. Entonces, por ejemplo, ¿quién me dice una pareja que está relacionada? Por la relación 2. Por ejemplo, no sé, el 1 estaría relacionado con quién? Con el 1. Con el 1, por ejemplo, muy bien. Y el 8 Menos 8. con menos 8, por ejemplo, muy bien. No sé, el menos 5 Con el 5. Menos 5.
Por ejemplo, muy bien. ¿Y con algún otro? ¿El menos 5 estaría con algún otro? Con 5 también. ¿Con quién? 5. No, pero ya Ah, estaba. menos 5. Aquí ya Menos está. 5. Con menos 5, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué menos 5 es igual a menos 5? Entonces, de hecho, el uno estaría relacionado también con menos 1, ¿sí o no? Porque el uno está relacionado con el uno o con el menos 1. Y así uno podría continuar. Entonces, esa es la relación R2. Entonces, pregunta, ¿es función? Entonces, ¿la respuesta cuál es? No, señor, No, exacto. ¿Por qué no? que hay elementos que están relacionados con Sí, más de uno exacto. elemento. Esa respuesta no me sirve en un examen. ¿Por qué no? No me tiene nada porque hay más que no. Me dice, porque tal y tal, porque tal está relacionado con tales dos. Entonces, por ejemplo, no porque yo sé que hay elementos, pero entonces tiene que decirme cuáles. Porque, por ejemplo, el uno está relacionado con el uno y con el menos 1. Listo, perfecta respuesta. Otro me dice, no, porque menos 5 está relacionado con 5 y con menos 5. Perfecta respuesta. Otro me dice, porque el 8 está relacionado con el menos 8 y con el 8. Perfecta respuesta. Cualquiera de esas es una respuesta correcta. La respuesta, no porque hay algunos que están relacionados con varios, no me sirve porque es una respuesta genérica que funcionaría, que es la que siempre cuando uno dice, no, es por eso. Pero si es por eso, me tienen que señalar cuáles son para ese caso específico esos casos donde falla. Uno de esos casos donde falla. ¿Listo? Entonces, la respuesta no es función. Tercera, la relación A está relacionada con B si A divide a B. Entonces, la pregunta, entonces es otra nueva, la relación 3. A está relacionado con B, pero esta es una relación entre naturales, o sea, aquí no entran los negativos. Entonces, R3, ¿qué elementos estarían relacionados entre R3? Por ejemplo, yo quisiera saber el 3, ¿con quién estaría relacionado, por ejemplo? Con el 1. El 3 con el 1, si yo pongo el 3 con el 1 significaría que 3 divide a 1, pero 3 no divide a 1. O Es al sea, revés. 1 divide a eh, 3. 6, o 9. entonces el 1 no es una buena. El 9 sí, el 9 sí funcionaría porque 3 divide a 9. ¿Sí? Y el que dijo, el que me dijeron ahorita el 1, por ejemplo, divide al 3, perfecto. No sé, y el 6 divide a quién, al 12, cosas así. Bien, ahora, ¿habría más relacionados, por ejemplo, con el 3? Sí, el mismo 3. El mismo 3, por ejemplo. Entonces, ya con esa respuesta, Santiago, sí, entonces ya con esa respuesta, ya inmediatamente nos damos cuenta que no es función porque ya hay un elemento que está relacionado con 2. Puede que con muchos más, con 12, con 18, bueno, con un poco, con infinitos, pero con estos dos ya es suficiente para decir que no es función. ¿De acuerdo? Entonces, este tercero tampoco es función. ¿Por qué? Porque hay al menos un elemento que está relacionado con varios. Entonces, el 2 con el 4 y con el 6. El 3 con el 9 y con el 3. Bueno, con cualquier caso de esos que diga, no es función. Vamos a la cuarta. Esta es una relación entre reales. Es una relación entre reales que dice que dos números reales están relacionados si A por B es igual a 1. Entonces, esta es una relación con los reales son muchos más que los naturales, entonces una relación más eh, con más elementos. Entonces, por ejemplo, voy a escribir un número aquí real, el 1,5. Bueno, voy a ponerlo con punto, 1,5. ¿Está relacionado con quién, por ejemplo? Aquí 1,5 está relacionado con, bueno, se me escribió alguien aquí, vamos a ver. Brian me escribe
Brian empezó con el, no con 1.5, no, Brian no me contestó esa pregunta, sino que empezó diciendo que el 1 está relacionado con el 2. Brian me dijo que 1 con el 2. Y el 1 con el 3, pero el 1 no está relacionado con el 2, porque 1 por 2 no da 1. El 1 no está relacionado con el 2. Por ejemplo, el 1 estaría relacionado con el 1, porque 1 por 1 da 1. Pero el 1 no está relacionado con el 2, porque el 1 por 2 no da 1. No, Brian, no se trata de 2. No, 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 yo sé que no, simplemente para que nos demos cuenta. A por B igual a 1, necesito, entonces 1 con 1, 1 con 2, no. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿con quién está relacionado, por ejemplo, como son reales? Pongamos enteros por ahora. El 3, ¿con quién está relacionado? Con un No, un tercio. tercio. Con un tercio, exacto. Porque 3 por un tercio da 1. Y si yo dijera, no sé, el 8, ¿con quién está relacionado? Díganlo, Un díganlo. octavo. Con un octavo, sí, señor. Bueno, y entonces, y si yo digo el 1.5, ¿con quién está relacionado? Con 2 tercios. Con 2 Con tercios. sí. Sí, con 2 tercios. O sea, bien, 2 tercios. 2 tercios, porque fíjense que 2 tercios por 1.5 da 3 sobre 3, que es 1. Muy bien, muy bien. Y si yo pongo aquí cualquier número, ¿no? El que se me ocurra, 347.22, ¿con quién estaría relacionado? Uno sobre 347.22. Muy bien, exactamente. Ahora, ¿y estaría relacionado con algún otro? No solo con ese. Solo con ese, ¿cierto? Porque solo hay un número que multiplicado por él da 1, que es como el que llamamos el inverso, 1 sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, entonces Brian escribió, es 1 sobre X, es lo que escribió Brian F. A cada X le asocio 1 sobre X. Listo, muy bien. Entonces, aquí hay dos posibles respuestas. Mauricio Muñoz dice, y Sebastián Getial también dicen, pero X debe ser diferente de 0. O sea, ya que ellos tocaron ese asunto, 0 con quién estaría relacionado. Entonces, ya que ellos tocaron el asunto. Entonces, aquí, 0 con quién estaría relacionado. Entonces, ¿qué número multiplicado por 0 da 1? Ninguno, ¿sí o no? 0 multiplicado por lo que sea da 0. Ninguno. Entonces, 0 no está relacionado con nadie. Entonces, como 0 no está relacionado con nadie, ahora ya podemos respondernos esta pregunta. Exacto, Brian. Entonces ya podemos responder esta pregunta, que es, ya esta sí es función, porque cada elemento del dominio está relacionado con uno del dominio, pero hay unos elementos del dominio en particular, uno sobre el 0, que no está relacionado con nadie. Entonces, esta es una función parcial. No es total por culpa de que el 0 no está relacionado con nadie. Si no, sería una función total. No sé si eso ya, ¿se acuerda quién fue el que me preguntó por lo de total y parcial? No sé si ya quedó súper claro allí. ¿Por qué es parcial? Porque hay unos elementos que no están relacionados con nadie, como en este caso el 0. De hecho, aquí no hay unos elementos que no están relacionados, hay un solo elemento que no está relacionado con nadie, que es el 0. Pero por culpa de ese, no es total, porque la función va de reales en reales y el 0 no tiene, en el 0 no tiene imagen. ¿Listo? Entonces, esta es una función parcial. Quinto, la relación dice que A es de naturales. A está relacionado con B si A está relacionado con B si es entre naturales, si A al cuadrado es igual a B. Entonces, de nuevo, miremos un poquito cuál es esa relación, R5. R5, elementos de esa relación. Me queda una parejita de esa relación. 2 y 4. 2 y 4.
Entonces, ¿por qué? Porque 2 al cuadrado da 4. Exacto, perfecto, esa está muy bien. ¿Quién me quiere dar otra? Menos 2 y 4. Menos 2 no es un número natural. Perdón, 2 y menos 4. No funciona porque 2 al cuadrado no da menos 4. Y además, menos 4 tampoco es un número natural. Pues o sea, es relación entre naturales. Entonces, no podemos poner entre los naturales. Pero ojo, 2 al cuadrado no da menos 4. Entonces, 3 y exacta. 9. 3 y 9, muy bien, 3 y 9. ¿Qué me escribieron en el chat? 4 con 16, muy bien. 4 con 16. Chat. 4 con 16. ¿Qué más me escribieron en el chat? 1 con 1, muy bien, José Manuel. Exacto, todas esas hacen parte de ahí. Muy bien. Pregunta. 1 con 1. Ah, es que esto es muy mal. 1 con 1. Bien. ¿Hay alguno, por ejemplo, el 2 con algún otro que no sea el 4? ¿O el 3 con algún otro que no sea el 9? ¿O el 4 con algún otro que no sea el 16? No, ¿cierto? Entonces, muy bien, Hasen. Entonces, esta es una función, ¿sí o no? Es una función porque cada elemento está asociado con uno solo del codominio. Ahora la siguiente pregunta ¿es total o es parcial? O sea, ¿hay algún elemento del dominio que no esté relacionado con algo? Por ejemplo, el 0 como en el anterior, 0 está relacionado con 0. El 1 con 1, el 2 con 4, el 3 con 9, 4 con 16, el 5 con 25, ¿sí o no? Y en general uno podría seguir así y siempre tendría que cualquier... aquí, siempre tendría que... Si me ocurre el número n, entonces aquí pongo el número n al cuadrado, que siempre existe, siempre se puede calcular. O sea, esta relación R5 es una función y es total. ¿De acuerdo? Entonces, es una función y es total. La 6 parece la misma, pero cambiamos los dominios. Ahora los dominios son los enteros. El dominio es entero y el codominio es entero. Entonces, la pregunta es si esa es una función y si es una función, si es parcial o total. ¿Qué dirían ustedes? R6. No será función porque el -2 se relaciona con 4 y el 2 también se relaciona con 4. Menos 2 con 4 y 2 con 4, eso es cierto, pero pero eso no, Pero son distintos. espera, lo pongo aquí. Aquí, por ejemplo, sí está el menos 2, 4. Y también está el 2, 4. Pero el hecho de que estén estos dos no hace que no sea función, porque lo que haría que no fuera función es que el de la izquierda fuera el mismo y el de la derecha fuera diferente. Pero aquí el de la derecha es el mismo, 4, pero el de la izquierda es menos 2, el de la izquierda es 2. O sea, menos 2 está relacionado con uno solo, que es el 4, y 2 está relacionado con uno solo, que es el 4. Luego, no hay otro que esté relacionado con menos 2, ni otro que esté relacionado con 2. Luego, eso no lo hace, no funciona. ¿De acuerdo? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Bueno, Yo, profe, sí, sí entiendo, gracias. listo. Eh, entonces, sí sigue siendo función, ¿cierto? Sigue siendo función, porque ahora simplemente los positivos tenían su cuadrado, los negativos también tienen su cuadrado. ¿Qué pasa? Que sí están relacionados como con el mismo, 2 con el 4 y menos 2 con el 4, 3 con el 9 y menos 3 con el 9. Pero eso no hace que no sea función, porque cada elemento del dominio le corresponde uno solo del codominio. Visto en dibujitos, es como si pasara esto. Tengo el dominio, tengo el codominio, tengo elementos de aquí, y aquí tengo los del codominio. Es como si pasara esto. Digamos que este fuera el 2, va con el 4, y el menos 2 va con el 4. Ahí no hay problema, eso sigue siendo función. Aquí hay uno que va con este,
y otro que va con ese mismo. No hay problema, sigue siendo función. ¿Cuándo es que no sería función? Si el mismo fuera a varias partes. O sea, de 1 saliera para 2. Pero como ese no es el caso, entonces esta relación que estamos viendo, la 6, es función. Ahora, ¿es total o es parcial? Creo que por ahí ya alguien nos respondió. Juan Sebastián, que era total. Y todo natural, todo entero, tiene un cuadrado. Todo entero, estamos en la siguiente, ¿cierto? Todo entero tiene un cuadrado. Menos 3, 9, sí, menos 5, 25. Todos con todos, no hay nadie que no esté relacionado. Por lo tanto, como decía Juan Sebastián, esta sería una función total. Y el último caso es la misma relación de elevar al cuadrado igual a b, pero en este caso es entre reales positivos. Entre reales positivos. A está relacionado con b si al cuadrado es igual a b. Entonces, ¿qué piensan? ¿Que es función o que no es función? ¿Y es total o no es total? Todo elemento A, lo real, lo elevo al cuadrado y me da un elemento real. O sea, 1.5 al cuadrado, que es 9 cuartos. Pi, la pi al cuadrado, y todos son reales, y reales positivos. Luego, todo elemento está relacionado con uno y con uno solo. Solo hay un número, elevar al cuadrado un número solo da un número, no da 10 números, otros 2 números, 3 números, da uno solo. Entonces, la relación entre reales positivos también es una función y es total porque todo elemento está relacionado con alguien que es su cuadrado. Ese sería Esas serían las respuestas. Miremos cómo nos fue. Entonces, voy a mirarlo solo como para resumen, pero ya todas la retroalimentación se las he dado durante los. Entonces, la primera, que era la de A menos B es par, no es una función, ya sabemos por qué no es una función, ¿cierto? Porque hay varios elementos que están relacionados. Varios, no solo uno. Hay por lo menos un elemento que está relacionado con varios. Por ejemplo, el 2 está relacionado con 4, con 6, con 8, con todos los pares. ¿Sí? Entonces las explicaciones uno dice, no es unívoca. Por ejemplo, si A es 4 y B es 2 y B es 0, entonces 4 está relacionado con 2 porque 4 menos 2 es par, 4 está relacionado con 0 porque 4 menos 0 es par, pero 2 es diferente de 0. Entonces, o sea, para justificar que no es, tiene que darse un contraejemplo. Cualquiera de los que nos ocurrieron funciona. La siguiente era la de A es igual a B o A es igual a menos B. Esa tampoco era función. Y entonces, explicación, doy un contraejemplo. 2 está relacionado con 2 y 2 está relacionado con menos 2 y este señor y este señor son diferentes. Luego, este señor está relacionado con 2 diferentes. Luego, no es una función. La tercera, que es la de A dividida B, entonces tampoco es función. ¿Por qué no es una función? Porque, por ejemplo, como me dijeron, el 4 divide el 8 y el 4 divide el 16, entonces ya tengo un número que está relacionado con 2, por lo tanto, ese no es una función. El cuarto era la de A por B igual a 1, ¿cierto? Entonces, resulta que muchos dijeron, alguno dijo que no era función, pero es función, pero muchos dijeron que era total, muchos de los que dijeron que no era función dijeron que era total, pero no es total porque en el cero no está definida, entonces pues es una función parcial. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún número multiplicado por 0 de 1, entonces por eso no es total. En la quinta era la de A cuadrado igual a B, pero los dominios son naturales, entonces es una función total. Alguno puso que no era función y algunos pusieron que no era parcial, que era parcial y no total. Pero todos los naturales tienen un cuadrado y tienen uno solo. Luego estaba la de
los dominios eran los enteros, y entonces allí seguía siendo total. Para algunos se volvió parcial, pero no es parcial, y sí es función. Y la última era entre reales positivos, que de nuevo para algunos pusieron que no era una función, no sé qué razón tenía en la cabeza, espero que, pues si me la quieren decir, me la pueden decir, si no, pues ya que quede claro que sí es una función, porque todo número pues, puede elevar al cuadrado y ya, real, y da un real positivo, y es total porque todos los reales positivos se pueden elevar al cuadrado, no hay ningún real positivo que no se pueda elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio de saber si algo es función o no. No sé si les quedó claro de las funciones o no, ¿tienen alguna pregunta?